Bueno, empezamos el video para el repaso de la semana número 2 para cálculo diferencial. Y bueno, si has visto los ejercicios, empiezan con lo que es un repaso de lo que es trigonometría básica. Acuérdate que para trigonometría básica, lo que trabajamos es un triángulo rectángulo. Perdón. Este va a ser el ángulo base, el ángulo de la base, el ángulo de referencia. Le voy a poner mis iniciales para que podamos recordar. La hipotenusa es el lado que está enfrentito del ángulo recto. Y vamos a trabajar con lo que son las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es aquella que relaciona un ángulo con la razón que hay de dos lados del triángulo, ¿sí? En este caso, el seno va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente de la base sobre hipotenusa y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Otra forma de verlo es el seno entre coseno. Seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Ok? Para que tú puedas usar estas razones trigonométricas, necesitas tener el dato del ángulo y uno de los lados para obtener los otros dos. ¿Sí? Eh, Eso lo podemos ver con un ejemplo. Vamos a ver, imagínate que estos sean 30 grados, que esto sea 5 y no tienes ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente. Tienes que relacionar pues la hipotenusa, los catetos y el ángulo. En este caso, seno del ángulo va a ser igual a lo que no conoces entre 5. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser igual, haciendo un despeje sencillo, 5 por el seno de 30. Para el cateto adyacente vas a usar coseno. Y en caso de que tuvieras estos dos datos, pues usas tangente. ¿Ok? Bueno, esto es referente a lo que es las razones trigonométricas, una relación entre lados con un lado, ¿sale? Una razón entre los lados y la relación con un ángulo. ¿Cuál ángulo? El de referencia. ¿Qué diferencia hay con una función trigonométrica? Por ejemplo, la función seno. Es diferente, ¿por qué? Porque esto nos va a dar una gráfica. Si nosotros recordamos rápidamente el círculo unitario, ya sabes que no sé hacer círculos muy bien, y lo extendemos a razón de cómo avanza el ángulo de referencia en cada triángulo que pueda formar, ¿sí? Voy a tener valores que voy a poder expresar en un plano coordenado X y esto va a ser Y, ¿no? Entonces, conforme voy avanzando, en este caso de seno, pues voy a ir avanzando de esta manera. Esta es la forma característica de la función seno. Lo que es la amplitud, lo que es la frecuencia, lo que es el periodo, lo puedes ver en los videos que se tratan de estas funciones. Para esto sería la función seno. Hay un video ya cargado en el canal de YouTube. De todos modos te voy a dejar el enlace para que en un correo que te envíe o en el WhatsApp o solicítamelo para que te dé el enlace y tú puedas revisar estas funciones. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Que esto trabaja con datos puntuales, digamos así, concretos. Un solo dato para el ángulo, un solo dato para el cateto, un solo lado para la hipotenusa. Y una función nos dice la variación que hay de una variable respecto a la otra. ¿Qué variable? El ángulo de referencia y el valor de y que voy teniendo. El ángulo va a ir aquí, en X. 30 grados, 90 grados, 180 grados, etcétera, dependiendo de la función que tengamos, ¿ok? Bueno, ya que estamos tocando esta parte de las funciones y la diferencia que hay, te voy a explicar un poquito lo que son las funciones trascendentes. Y vamos a hacer un pequeño repaso
de lo que es funciones, mate 4, ¿sale? Vamos a escribir funciones y vamos a tener de dos tipos, ¿sale? Bueno, vamos a trabajar tres. Dos en general, que son algebraicas. Las algebraicas las podemos visualizar como polinomios, polinomiales. Dentro de las polinomiales van a estar las lineales, que ya vimos el repaso, las cuadráticas, esto ya lo vimos. También van a estar la cúbica y la cuártica. Esta va a tener x lineal, esta va a tener x cuadrada, esta va a tener x cúbica y esta x a la cuarta. Todas estas son polinomiales. Igual, si quieres profundizar en estas, hay función cúbica y función cuadrática cúbica en el canal de YouTube y ahí puedes revisar el material que trabajamos el semestre pasado. Son los mismos videos y puedes repasarlo. Ya están ahí. ¿Cuáles otras funciones algebraicas vamos a trabajar? Las racionales. La función racional tiene una característica, que van a ser dos polinomios, uno dividiendo al otro. ¿Sí? Y van a tener características muy específicas dependiendo de lo que es el denominador. Este denominador nos va a marcar, no es una división, es como si tuviéramos un número racional algebraico. Y las características de este polinomio nos va a dar algo que se llaman asíntotas. Las asíntotas, también lo puedes verificar en el video, son aquellas líneas imaginarias en donde no existe la función y tiene siempre mínimo dos ramas, ¿no? Cada una de estas, esta es la gráfica, ¿verdad? Son los valores que va tomando la variable x y que al meterla en la función nos reporta la imagen en y. ¿Sale? Estas son las formas características de las funciones racionales. Eso lo tienes que entender muy bien. Dale el repaso al video porque va a ser bien importante cuando empecemos a ver lo que son límites. Después de las funciones algebraicas, que es, digamos que la primera gran familia en donde tenemos a las polinomiales y a las racionales, vamos a tener a las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes que vamos a estudiar y que estudiamos el semestre pasado y necesito que vayas verificando son la logarítmica, la exponencial y las trigonométricas. Aquí ya vimos hace unos minutos que f de x puede ser seno de alfa, ¿sale? O seno de x para que esté en función de la variable independiente, ¿sale? Acuérdate que la función seno va a tener características generales de a seno de bx más c y a veces trae una d. Esta sería completa. Todos estos parámetros A, B, C y D se ven en los videos que estuvimos estudiando el semestre pasado. Ya están cargados en YouTube. Si necesitas alguno de estos, puedes solicitarlo o dejo un enlace en un mensaje de correo o de WhatsApp, ¿sale? Bueno, logarítmica. ¿Qué característica tiene? Va a ser algo así. Logaritmo base A. Y le vamos a poner aquí bx más c. Si tú te das cuenta, esto de aquí adentro es una recta, ¿vale? Su gráfica va a ser algo así, dependiendo de cómo se vaya comportando en estos parámetros, va a ser algo como esto, ¿sale? Va a tener también una asíntota, un comportamiento asintótico, dependiendo de los conceptos que veamos en estos parámetros. Por otro lado, la función exponencial va a ser a la x, vamos a ponerlo así, ¿sale?
donde a es un número cualquiera, un número real, y x tiene que estar en la parte exponencial. Esto no lo tienes que confundir con x a la a, es muy diferente, es diferente. Eso no, esto es otro, esto caería en las funciones polinomiales, si te das cuenta, es x a un número. Acá tenemos el número elevado a una variable x. También, si vemos la función exponencial más completa, vamos a tener que tenemos un número a, lo voy a poner así, por a a la bx más c. ¿Sale? Todo esto nos va a dar características específicas, pero el comportamiento de la gráfica va a ser algo como esto. Crece exponencialmente. ¿Sale? Entonces, este pequeño repaso, pues no te va a hacer, no va a ser más que te acuerdes de cómo se comportan las funciones, porque eso va a ser importante en cálculo diferencial. ¿Cómo se comporta algo? ¿Qué es ese algo? Las funciones, porque vamos a estar trabajando con funciones. Para eso sirve precálculo, para que nosotros recordemos fácilmente cómo es que se comporta alguna de las funciones. ¿Ok? Video de repaso y vamos a tener enlaces para específicamente cada una de estas funciones. Hasta luego.